Muy buenos días. Hace como alrededor de unos 3 días subí un video corto donde iba pasando por un lugar que se llama Green Swamp, ubicado entre Zephyrhills y Webster. En ese momento no podemos grabar en esa área de bosque porque es demasiado denso y no tenemos muy buen servicio. Pero el día de hoy me encuentro en otra de las propiedades que administramos y les dije que íbamos a hablar un poco de bosque. Tuve la fortuna de trabajar 7 años en el manejo de bosque en el norte de Nicaragua, en el que ejercimos como funcionario público y ayudamos a muchos productores en el manejo de bosque. Para mucha gente que no maneja la parte forestal, es incomprensible que miren el aprovechamiento de la madera como un recurso de sobrevivencia para los seres humanos. El problema en el tema de bosque no es el aprovechamiento. El problema en el tema de bosque es la ilegalidad que mucha gente comete para tratar de sacar dinero. El manejo de bosque es otro rubro el cual beneficia a muchas familias alrededor del mundo. Recordemos que el bosque, además de que nos da vida y que nos ayuda a conservar los suelos, nos ayuda a transformar todos esos gases de efecto invernadero en oxígeno, llámese el dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Además de eso, tiene una función económica en un país y tiene una función económica en las familias de cualquier parte del mundo. Porque el dueño de finca se beneficia con algunos incentivos forestales que les da el gobierno en algunos países. En algunos gobiernos es difícil por la situación económica, pero en los países desarrollados, como en este caso Estados Unidos, el tener un bosque es de mucho beneficio. Si el productor se beneficia de ese bosque, también se beneficia el que acierre esa madera. Además del que acierre esa madera, se beneficia el ayudante del aserrador. Y si miramos la cadena productiva, también se beneficia el que transporte esa madera, los ayudantes del que transporte esa madera, el puesto de venta donde recibe esa madera y la gente que compra esa madera en las carpinterías para transformarlas en muebles o transformarlas en lindas viviendas, en algunos casos que la gente no quiere construir con concreto. El delito está en no seguir las normas técnicas identificadas para el manejo de los bosques. Y en los bosques tenemos varios tipos de bosques. Tenemos bosques latifoliados, que significan todas aquellas plantas de hoja ancha y que sus tratamientos son distintos a los de los bosques de pino. Tenemos dos clasificaciones de bosque, latifoliados, coníferas. Pero también dentro de ese bosque puede haber un sotobosque dentro del bosque natural o de la plantación forestal. En el tema de los bosques de pinos tenemos bosques naturales, pero también tenemos plantaciones forestales, que también las podemos tener en bosque latifoliado. La cuestión es como funcionario, cómo identifico qué es plantación, qué no es plantación. Ahí es donde los técnicos entran a jugar un papel importante. Y lo primero que yo me tengo que fijar es en los surcos que están bien hechos. Segundo, las distancias de siembra del pino tienen que ser relativamente iguales y además su calle tiene que ser iguales. Me fijo en la altura de los pinos, me fijo en el grosor del árbol y eso a mí me da a entender de que esto no es un bosque natural, es una plantación forestal. ¿Qué pasa con las plantaciones forestales? En algunos países las leyes dicen que no necesitan permiso forestal para una plantación forestal. Más bien las instituciones tienen que facilitar ese proceso de aprovechamiento forestal. No así en los bosques naturales. En los bosques naturales de pino tenemos que aplicar 14, 15 tratamientos para poder manejar el bosque. Y ahí es donde nosotros hacemos un plan general de manejo. Y detrás del plan general de manejo existe algo que se llama POA, que sería mi plan de operación anual. ¿Cuál es el problema con los bosques de pino? Que la gente que no entiende esos tratamientos silviculturales creen que es una despala que se está haciendo. Y a veces lo entiendo. ¿Por qué? Porque en uno de los tratamientos silviculturales habla sobre dejar árboles semilleros
o dejar árboles padres. Y las normas técnicas te dicen que vas a dejar 30 árboles, por ejemplo, por hectárea. Cuando miramos una hectárea con 30 árboles, miramos un suelo descubierto. Y ahí es donde el ingeniero agropecuario, en mi caso, que tuve la fortuna de trabajar en la parte forestal, en la parte animal, en la parte de cultivo, es donde miro el bosque de otra manera. Y digo que esa norma técnica en muchas ocasiones no está bien aplicada. ¿Por qué razón? Porque la distancia de los árboles padres, dejando semillero, es muy retirada en una área de una hectárea. ¿Qué significa? De que para que la regeneración natural regrese, hablando de un plan de manejo a 25 años, van a pasar demasiado tiempo esos suelos descubiertos, que en muchas ocasiones algunos compañeros forestales no toman en cuenta la salubridad del suelo, mientras que el ingeniero agropecuario nos fijamos en que el suelo no puede erosionarse, en que el suelo no puede perder cobertura para que la materia orgánica nos ayude y los rayos solares no penetren en el suelo y volatilicen algunos minerales que el suelo tiene. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ese último tratamiento del ciclo del bosque debe ser más que esa cantidad de árboles que les hablé. En el tema de los bosques de pino, recuerden que tenemos la escarificación, que es muy importante, que es toda la cícola que cae o hoja del pino. ¿Para qué? Para que eso se remueva y la purulación de las semillas caiga, tenga contacto con el suelo y exista la regeneración natural. En otro tiempo vamos a hablar más de eso para no hacer tan largo el video, pero solo quería darles esos pequeños tips de manejo forestal.